Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Cuando tuvimos las conversaciones para preparar este panel, nos surgieron varias preguntas alrededor de cómo está operando hoy en día la figura del arbitraje en este sector. ¿Qué tanto se usa? ¿Quiénes la usan? ¿En qué tipo de asuntos se utilizan? Y también nos surgieron algunas preguntas en razón a por qué en ciertos sectores no se utiliza de la manera como uno esperaría que se utilizara. Y alrededor de esa pregunta surgieron también algunas ideas de sugerencias para que en la comunidad, pensemos en esas sugerencias en la comunidad arbitral, en la comunidad que utiliza los servicios bancarios como alternativas de solución de controversias a los problemas que hoy en día se presentan en la industria y que de pronto no están haciendo un uso como el que se podría hacer de un mecanismo como el arbitraje. Vamos a empezar entonces primero con arbitraje en relación con las instituciones financieras, y tal vez ahí la primera pregunta sería, en relación con instituciones financieras, ¿en qué tipo de contratos ves tú, Roberto, que se utiliza el arbitraje como mecanismo de solución de controversias? Gracias, Claudia. Primero, obviamente, agradecerle a la Cámara de Comercio, al Centro de Arbitraje, esta invitación. Es muy grato compartir con todos los colegas y particularmente con los compañeros de panel. Un gusto, nuevamente gracias. En efecto, preparando este panel, explorábamos todos cuán intenso ha sido el uso de la cláusula compromisoria en la contratación financiera, y particularmente en el capítulo del que se ocupa el panel de hoy, el bancario, pues encontramos que el uso ha sido ciertamente muy limitado, y particularmente limitado en lo que es en lo que son aquellas controversias relacionadas con la prestación de servicios masivos a los clientes. Sí hay que resaltar que otras instituciones vigiladas, el caso fiduciario es muy representativo, compañías de seguros, tienen una trayectoria en el uso de la solución arbitral muchísimo más extensa. Concentrándonos en el lado bancario, de todas maneras, encontramos unos hitos importantes en el empleo de la cláusula compromisoria. El uso de ella en operaciones de fusiones y adquisiciones de bancos ha dado lugar a decisiones que son bien importantes en la historia financiera colombiana. Lo propio ocurrido en relación con el creciente uso de servicios de tecnología y de tercerización en el sector bancario. Allí el empleo de la cláusula compromisoria es constante y lo vemos creciente en la medida en que el uso de facilidades tecnológicas por parte de la industria financiera va creciendo. Igualmente, lo que tiene que ver con los bancos como usuarios de la infraestructura del mercado de valores o la infraestructura de los sistemas de pagos y servicios transaccionales, tiene allí el uso de la cláusula compromisoria como una constante. De tal manera, Claudia, que vemos un panorama en el cual otras entidades vigiladas lo han empleado de una manera más intensa, los bancos muy limitadamente en la prestación masiva de sus servicios, y creo que es algo de lo que nos debemos ocupar el día de hoy. Gracias, Roberto. Tú mencionaste brevemente, de pronto no es tan usado este mecanismo en la banca masiva. Me gustaría tal vez preguntarte, Darío, ¿por qué el arbitraje no es tan comúnmente usado en la banca masiva? Bueno, muchas gracias. De verdad me place mucho ver aquí tantos amigos con quienes no tenía contacto desde hace muchos años, y reconocer entre los asistentes profesores en este asunto de derecho bancario, autores de libros, publicaciones y promotores de cátedras que a muchos nos han servido. Sobre la pregunta de Claudia, pues yo creo que en el tema de servicios masivos, el arbitraje ha sido perdedor, porque con unas razones muy discutibles, la ley 1480 prohíbe la inclusión de cláusulas de arbitraje en los contratos masivos. Entonces, así fuera razonable abrirle la puerta a ese mecanismo, la ley tiene una posición hostil.
La circular 026, cuando hace el catálogo de cláusulas abusivas, incluye entre el elenco de la abusividad la inclusión de esas cláusulas. Y la básica jurídica también tiene una posición que en el fondo conduce a lo mismo. Entonces yo pienso que el arbitraje está prácticamente desterrado. Hay otra cosa, otro tema, otra pregunta que después de pronto se puede tocar, es si sería razonable, si será conveniente traer ese mecanismo a los contratos usuales, a los contratos masivos, digamos, a la apertura de crédito, a la cuenta corriente, a la cuenta de ahorros. Esa es otra preocupación, pero por ahora, para cerrar pues la pregunta que me has hecho, pienso que en ese universo de servicios masivos el arbitraje es perdedor y está cerrada la puerta porque la ley expresamente la cierra. Tú mencionas la ley desde el punto de vista de la posición de la superintendencia financiera en relación con el uso del arbitraje. No sé si de pronto, Alfredo, tú quisieras mencionar algo en relación con esa posición de la superintendencia frente al uso de cláusulas compromisorias en contratos de adhesión. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de la tarde. A ver, digamos como para poner en contexto lo que ya empezó comentando el doctor Laguado, tal vez el primer punto sería, cuando hablamos de banca masiva, hablamos de contratos de adhesión, condiciones generales que son impuestas por los bancos. Entonces tendríamos que pensar que en esas condiciones generales vendría la cláusula compromisoria correspondiente. Las normas del Estatuto de Protección del Consumidor Financiero, de la Ley 1328 del 2009, tienen una particular regulación de esta materia, porque señalan que en estos puntos hay unas cláusulas abusivas que se entienden no escritas. La ley se limita, tal vez en su artículo 11 o 12, ya no lo recuerdo, a señalar 4 casos en los cuales las cláusulas se consideran abusivas. Dentro de esas cláusulas hay una que más o menos, palabras más, palabras menos, dice que cuando se limitan los derechos de los consumidores financieros, tenemos una cláusula abusiva. Lo que pasa es que en este escenario, tal vez esto que voy a decir es demasiado evidente para algunos, pero me parece que es importante, hay un desarrollo legislativo muy especial, diría yo que inclusive en todo el derecho colombiano, y es el esquema que la Ley 1328 es desarrollada, en mi opinión, normativamente por la Superintendencia Financiera. Con eso estoy diciendo que a través de un acto administrativo, la Superintendencia Financiera señala y desarrolla los 4 casos que señala la ley en los cuales se considera una cláusula abusiva. Y la posición institucional de la Superintendencia Financiera sobre este punto, que entre otras fue refrendado y aceptado por la Corte Constitucional, una sentencia que confirmó la exequibilidad de la Ley 1328 del 2009, la sentencia 909 del 2012. En la estructura que se maneja es: ley desarrolla 4 conceptos, superintendencia los pone en blanco y negro. Y en ese blanco y negro, para no faltar a la verdad, la posición institucional de la superintendencia es la siguiente, tomada de la circular básica jurídica, que como lo digo, es norma, es un acto administrativo, pero que nos aplica por ese particular desarrollo legislativo. Dice: son cláusulas abusivas las que restrinjan el derecho de los consumidores financieros a acudir al defensor del consumidor financiero o a la Superintendencia Financiera de Colombia para la resolución de las controversias, cuando se ha pactado un mecanismo alternativo de solución de conflictos para resolverlas. Este es el escenario en el cual nos enfrentamos a un posible desarrollo de la cláusula compromisoria. Roberto, ¿tú por qué crees que se asume esa posición desde la superfinanciera?
Gracias, Claudia. Sin duda la ley 1328 y otras normas, entre ellas, por ejemplo, la regulación del mercado de valores que tiene que ver con la protección al consumidor en ese mercado, tienen un enfoque bastante garantista, marcadamente garantista de protección al consumidor financiero. No cuestiono eso. De hecho, debo confesarlo, ustedes lo sabrán, estaba del lado del regulador cuando se emitió la 1328 y también tuve que fungir como supervisor de la misma. Es evidente que la regulación colombiana tiene un marcado sesgo garantista que no cuestiono per se, pero que sí debe dar lugar a una visión distinta sobre el rol del consumidor financiero en las relaciones con las instituciones vigiladas. Eso es tan evidente que la misma ley 1328 deliberadamente no contempló, al hablar de obligaciones de los consumidores, dicho concepto o dicha expresión, sino habló de prácticas de protección propia. Recuerdo bien cuando en el debate de lo que era el proyecto de ley, hoy convertido en la ley 1328, que se trató de generar una ecuación normativa en la cual se hablara de obligaciones de entidades vigiladas, pero también de obligaciones de los consumidores, cosa que creo que debe caracterizarse en la regulación. Hubo temor, inquietud en el Congreso por plantear un mandato tan profundo en relación con la responsabilidad de los consumidores. De tal manera que creo que debe haber desde lo legislativo y obviamente desde la misma supervisión, paulatinamente una aproximación más que comprometa más al consumidor con la propia protección de sus derechos, con una información propia adecuada y que genere consecuencias reales cuando el consumidor no cumple determinadas obligaciones en su relación contractual, que fue el temor que la ley 1328 tuvo al utilizar expresiones como la que menciono. Creo entonces que aquí debemos dar paso a una reflexión, a un entendimiento de la protección al consumidor muchísimo más equilibrada, especialmente en el tipo de contratación financiera en la que estamos, ni siquiera digo la que viene en el futuro, en un entorno de banca digital, en un entorno en que las relaciones entre instituciones financieras y consumidores no comienzan de manera presencial, sino a través de instrumentos digitales. Debemos entender que el consumidor se responsabiliza de manera especial sobre el uso y el entendimiento de los productos que está contratando. Entonces te paso el micrófono ya. No es por el hecho de que yo, digamos, tenga algún compromiso con la Defensoría del Consumidor Financiero, sino porque una aproximación al espectro del sistema legal que rige las operaciones de bancos termina desfavoreciendo al consumidor. Primero, esos contratos son diseñados como contratos masivos que terminan siendo por adhesión y en los cuales el apartamiento de cualquiera de los elementos propuestos por el banco significa no acceso al producto. Tome cualquiera de los casos, vaya usted a tramitar una tarjeta de crédito y no tiene posibilidad de sugerir que la cláusula 49 se modifique o que no se le aplique aquella o tal consecuencia o tal anexo. Pero sí dice en el contrato, por ejemplo, que usted conoce todos los anexos en virtud de los cuales el banco, como consecuencia de un contrato de franquicia que tiene con un operador internacional, está teniendo la relación con usted. Entonces, de entrada, son contratos que se diseñan para no ser discutidos, sino lo toma o lo deja. Es el modelo. Y tal vez no puede ser de otra manera, porque si cada operación se volviera personalísima, el sistema sería absolutamente ineficiente y entrabado. Lo segundo, entre las dos inteligencias que se encuentran cuando se lee el contrato, hay una extremadamente preparada y asistida,
que es la del oferente del producto, y otra demasiado ingenua. En el medio cultural nuestro, pienso que muchos de nosotros, incluido yo entre ellos, a veces tenemos dificultades para hacer operaciones por internet, para acceder a ciertos servicios o a ciertas opciones, y a veces uno entiende el lenguaje de lo que le dice el cajero. Si nosotros, que somos todos con educación superior, a veces tenemos trabas, ¿qué no será la mayoría de la población colombiana? Entonces, de 24 millones de tarjetas que circulan, creo que ni siquiera el 1% entiende muy bien cómo funciona el producto. Y la tercera cosa, el sistema de quejas que quedó muy bien diseñado, muy bien pensado, muy bien propuesto, que arranca en la asociación bancaria, es un sistema que termina con una especie de sorpresa. Vamos a montar un sistema de defensorías, vamos a hacer muchas cosas, pero lo que diga el defensor solo será obligatorio y vinculante si el banco quiere que lo sea. Y la mayoría de bancos dicen, no lo es, no lo es. Entonces es como a veces una instancia puramente conceptual, donde el quejoso encuentra una opinión, es como la opinión de un amigo, que de poco o nada le sirve, porque cuando va al banco a decirle, el defensor dijo, el banco con mucha frecuencia le dice, bueno, eso piensa él, nosotros pensamos distinto. Y se ha llegado esto a tal extremo que hay bancos que de entrada en las mismas páginas web dice, tenemos un defensor y nosotros no aceptamos hay uno que lo dice así, nosotros no aceptamos los conceptos del defensor. Yo luego le preguntaba, ¿y los que le son favorables? Le dije, ni siquiera los favorables. Entonces yo creo que la ley, el sistema, la trama de derecho positivo no favorece en nada al consumidor financiero. Y para cerrar esta carga, hay un elemento que es muy particular. El banco puede cambiar el contrato sin entrar a discutirlo con cada individuo, sino lo cambia solo él para todos. Él cambia el contrato y publica en sus páginas web, el contrato de XX ahora será así. Y usted tiene 30 días para decir si lo toma o lo deja. Y todo el mundo lo toma, ya sea porque se descuida y pasan los 30 días o porque sabe que es incapaz de discutir el cambio y que si no adhiere pierde muchas opciones. Entonces yo pienso que todo el sistema, no digo perversamente construido, sino tal vez necesariamente construido de esa manera. La parte débil era y sigue siendo el tomador de los servicios, el usuario de los servicios. Y hay un proyecto que corre en el Congreso que me parece que es la tapa de las tapas, el 224, donde dice que sí, pueden introducir cláusulas compromisorias para que se ejecuten por vía de arbitraje las obligaciones no atendidas por el cliente. Un proyecto de 58 artículos y usted lo lee sin apasionamiento y concluye que lo que se está logrando o se lograría en ese proyecto es que a través de arbitraje, muy entre comillas arbitraje, se ejecuten las obligaciones ordinarias a cargo del deudor. Pensar que el ejecutivo funciona al revés, que el cliente ejecuta al banco, absurdo, imposible. Quien ejecuta al deudor es el prestador de los servicios. Entonces yo pienso que paulatinamente se ha construido una trama que no favorece al consumidor. Y yo sobre lo que dice Roberto, cuando le dicen al usuario, al cliente, despliegue las cargas de protección propia, no vaya como un borrego a firmar lo que le proponen, pues se satisface aquella regla de derecho civil según la cual el derecho no protege a los incautos. Pero es que esa exigencia que hace el sistema legal es imposible satisfacerla. Por lo que decía al comienzo, ya para cerrar ahí, vaya, intente usted discutir que un CDT no es a 90 días. Pídalo a 91, le dicen, no, los hacemos a 90, si el de 91 no es con nosotros. Entonces es tal la llamemos, parametrización de las operaciones que no cabe la inteligencia, ni la discusión, ni la propuesta del cliente. ¿Lo toma o lo deja? En el rol de defensor del consumidor financiero, pues, tú ya nos has explicado lo que has visto en la práctica cuando se trata de resolver controversias. En tu opinión y haciendo un poco, digamos, sin considerar lo que establece
la ley, lo que establecen las normas, lo que establece la circular, sino pensando desde el punto de vista de la verdadera resolución de los conflictos que se enfrentan o a los cuales se ven enfrentados los consumidores bancarios en banca masiva de manera regular. El arbitraje, ¿tú le ves, digamos, cabida? ¿Sería un mecanismo que tú pensarías es un mecanismo que realmente ayudaría a los consumidores a resolver sus problemas cuando estamos hablando de banca masiva? Es pensando desde el punto de vista práctico, no en lo que señala el marco normativo, sino desde el punto de vista práctico, tú que tienes tanta experiencia directa con lo que le pasa al consumidor. Yo le veo esa posibilidad si se toman modelos como los que fueron, digamos, patrones para atraer a Colombia o traer a Colombia el sistema de defensorías. O sea, los modelos ombudsman, donde hay una especie de César Gómez Estrada a quien se le llama para prestar el servicio y tiene tal respetabilidad, tal, digamos, neutralidad y tal conocimiento que todo el mundo estaría dispuesto a aceptar lo que ese defensor diga, o sea, lo que ese ombudsman diga. Pero si se incluyen sistemas de arbitraje en productos masivos y uno mira la conflictividad que ahí se suscita, va a encontrar que hay muchas quejas. Yo estuve viendo estadísticas y promedios. En Colombia el año pasado se tramitaron 1.200.000 quejas. Y si usted le pone pesos y promedios a eso, eso da 400.000 millones de pesos. Y las utilidades del sistema fueron 28 billones de pesos y un solo banco tuvo 3 billones de pesos. Entonces yo pienso que ese arbitraje, si se hiciera de alguna forma replicando lo que es el arbitraje secuenciado institucional, resultaría ineficiente, porque es que el usuario es ingenuo. La mayoría de usuarios son pensionados, soldados, policías, maestros, trabajadores, empleados, no son abogados. Entonces yo pienso que esa es una herramienta que requiere cierta cultura para acceder exitosamente a ese mecanismo. Entonces yo voy a cerrar con esto. Eso del ombudsman no lo veo tan disparatado por esto. En las grandes superficies, hace muchos años, a mí me causaba mucha impresión cuando veía que se rompía una botella de vino o de aceite. Yo decía, uy, pobre tipo, le van a cobrar la botella de vino, le van a cobrar la botella de aceite. Después alguien me explicó que eso no era así, que pérdidas y roturas las absorbe la operación. Perfectamente el sistema ha venido absorbiendo muchos pequeños reclamos, tratándolos como pequeñas causas que no merecen desarrollar el sistema de PQRs. Más caro es abrir toda la tramitología interna que tiene todo eso que darle gusto. Entonces ha salido una línea que me parece importante donde dice, usted no tiene razón, pero por razones comerciales accedemos a lo que usted pide. Ahora, si se mira que el promedio de cliente nuevo vale 82.000 pesos, casi que uno concluye que reclamaciones inferiores a 82.000 pesos, más le conviene al banco acceder a lo que se le reclama que afrontar la controversia. Solamente hay casos en que el banco, por principio, porque dice no puedo acceder a eso, por ejemplo el tema de billete falso, donde yo acceda a que todo aquel que me diga que en la dispensación de la plata me salió 3 billetes falsos, yo se los cambio por billetes buenos, no falta entonces la cola de miles de personas que vienen a traerme sus billetes falsos y a mí me toca pagar y pagar. O sea, hay cosas en que el banco no puede ceder porque se podía comprometer gravemente. Pero yo, volviendo y resumiendo el punto que me preguntabas, yo pienso que las defensorías como están y el arbitraje que se propusiera no sean eficientes. Mucho más sería pensar en un sistema de ombudsman, que es una forma de solución, pero requiere una especie de predisposición cultural y espiritual del sistema de la industria, pues que se acepte que esa posibilidad es una posibilidad correcta. Gracias. Sí, me gustaría preguntarte, Alfredo, tú que tienes una experiencia muy amplia trabajando directamente en el sector bancario con bancos, si desde el punto de vista del banco le ves, digamos, utilidad a que el arbitraje sea un mecanismo que se utilice para muchas de sus controversias, y volvemos también a banca masiva, que es donde vemos que no tiene hoy en día un uso. Pero adicionalmente, si de lo que menciona Darío hay una parte que está asociada a los costos. Si tú le verías espacio a, por ejemplo, el arbitraje online, que
se supondría que estaría pensado en un principio para causas que sean de pronto no tan cuantiosas. A ver, tal vez voy a comenzar por entender a la parte demandada. Esta parte demandada, entidades financieras, pues se enfrentan a la resolución de un conflicto y tienen como dos escenarios para verlo. Un escenario en que se resuelve eventualmente de una forma más rápida, arbitraje, o un escenario en que se resuelve con los tiempos naturales de nuestra justicia. Si yo soy demandado y además de eso tengo unas normas que me regulan cómo debo manejar las provisiones de los pleitos en contra, y esas normas de provisiones lo que me señalan es que si yo estoy viendo que la probabilidad de pérdida es mucho más cercana, me toca anticipar unos resultados, pues diría yo que instintivamente esa parte demandada tiende a mirar las opciones que son un poco más lentas. Esto es, pues es tristemente evidente, pero pues es la realidad. Yo diría que pues la parte débil, consumidor financiero, no lo va a discutir absolutamente nadie, es la parte débil que acepta la imposición de las condiciones generales. Pero yo diría que el tema es más profundo, porque hay tal aprensión en el sector bancario a aceptar la cláusula compromisoria en esta clase de bancas, que es que no la acepta ni siquiera cuando le favorece. Y voy a traer un ejemplo a colación. Tenemos la Ley de Garantías Mobiliarias, la ley del año 2013, que es una ley que tiene bastantes temas bien interesantes y bien particulares en nuestro derecho. En algún artículo de la Ley de Garantías Mobiliarias se permite pactar cláusula compromisoria en relación con la resolución de las controversias de los contratos de garantías mobiliarias, la existencia, validez y, sorpresa, la ejecución de las garantías mobiliarias. Al margen de la constitucionalidad de la norma, hice un ejercicio práctico para efectos de este panel, que fue revisar contratos masivos de la industria. No alcancé a hacer el barrido completo de industria, pero en lo que alcancé a mirar, pues confirmo que no hay ningún banco que tome una cláusula compromisoria en un contrato masivo, en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorros, en una apertura de crédito, de tarjeta de crédito. Pero no solo eso, mirando los contratos de garantías mobiliarias, que también son contratos masivos, tampoco. Es decir, los bancos ni siquiera la toman cuando eventualmente podrían utilizarla para desarrollar, como lo permite la Ley de Garantías Mobiliarias, mecanismos de ejecución de esas garantías. Yo creo que es como el contexto en el cual yo diría que hay una aprensión y que ese punto en este momento no está superado. Muy bien. Roberto, ¿tú tenías algún comentario en relación con el arbitraje y la manera, digamos, como mecanismo para resolver en banca masiva, y algún comentario frente al rol del defensor? Sí, gracias, Claudia. Creo que además hay que partir de una realidad evidente, y es que hay diferencias crecientes entre los consumidores financieros en las entidades vigiladas. De hecho, por una razón además obvia, y es que hay cada vez más clientes, hay más operaciones. El país está avanzando en una senda de bancarización que es muy positiva y pues va a ser creciente apenas, eso es apenas obvio, la conflictividad y controversia entre las entidades vigiladas y sus clientes. ¿Se necesitan mecanismos alternativos de solución de esas controversias? Sí, sin duda. La insatisfacción del consumidor y también de las mismas entidades financieras por los tiempos e incluso por la forma como la justicia ordinaria aborda este tipo de conflictos es clara. Un ejemplo diciente es la forma como crece día a día el número de casos que recibe la Superintendencia Financiera en desarrollo de la competencia como autoridad jurisdiccional. Ya hacia el año pasado se ha acercado a 3.000 el número de casos, entiendo, y además hay un evidente sesgo
entendemos jurídicamente sólido, pro consumidor. Casi el 70% de las decisiones, según las estadísticas de la Super, fueron favorables a los intereses de los consumidores, de tal manera que hay necesidad de justicia más rápida, más especializada en esta actividad y en este tipo de servicios financieros. Igualmente entender, y creo que esa es una tarea de toda esta comunidad, si todos los servicios financieros, los masivos, de ellos cuáles, ameritan un esfuerzo institucional normativo para llevar el arbitraje a esas controversias. Lo cierto es que uno entendería que las operaciones activas y pasivas de un banco, en su concepto básico, son elementales, y resulta que no. Una operación activa genera conflictividad sobre la liquidación de intereses, y ustedes, los aquí presentes, saben los capítulos que se pueden abrir en un debate de esa naturaleza. Y hoy día las operaciones del pasivo generan conflictividad sobre aspectos operativos, operacionales, de toda la tecnología asociada a las facilidades tecnológicas que hoy tenemos para manejar nuestros productos como depósitos a la vista, Internet, cajeros electrónicos, de tal manera que hay una conflictividad creciente que además gana en complejidad, y hay que saber si la justicia ordinaria está preparada para asumir la complejidad operativa, técnica y jurídica de la contratación bancaria y la contratación financiera en ese entorno. De tal manera que creo que hace sentido pensar en estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Y por último mencionar que hay que reforzar la fe, en eso acompaño la declaración del doctor Laguado, en la Defensoría del Consumidor. En su momento, en lo que fue el debate de la Ley 1328, se quiso introducir el carácter obligatorio de las decisiones. Evidentemente no era posible, constitucionalmente no era posible por un hecho puntual. El defensor lo escogían las instituciones vigiladas. Y se quería darle tanta potencia a la decisión de los defensores que en el Congreso incluso se alcanzó a proponer que fuera un tercero el que escogiera al defensor para poderle dar la autonomía e investir esa decisión pues de un carácter obligatorio. Finalmente, tanto el análisis jurídico como el debate político no dieron para ello. Se pensó que debía ser la superintendencia financiera la que escogiera el defensor, medida que obviamente no podía prosperar, y por el otro lado querían que fueran las asociaciones de consumidores financieros, lo que tampoco pues resultaba razonable, generaba un sesgo pues inaceptable. Lo cierto es que creo que debemos repotenciar la figura, llenar de calidades y de credibilidad creciente el rol de la Defensoría, porque especialmente después de la entrada en vigencia de la Ley 1328 hubo un acentuado rol en materia de conciliaciones por parte del defensor, que como hablábamos con el doctor Darío, se fue atenuando y apagando cuando ahí tuvimos un mecanismo bastante valioso e interesante de solución de conflictos. Tú mencionabas cuando estábamos también en estas sesiones de preparación del panel, que desde el punto de vista institucional, el arbitraje de alguna manera no se percibía suficientemente imparcial, había un tema de costos, había un tema de confianza en la institución. Entre todas esas, en principio uno pensaría que el de costos tendría mucho que ver, pero en tu visión realmente ese no es el obstáculo mayor para que se pueda acceder a una justicia arbitral cuando se trata de defender intereses de consumidores, sino que tienes otra visión. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Correcto, ya Alfredo mencionaba cómo desde la visión supervisora y reguladora, lo digo en lo que fue el periodo en el cual me tocó ejercer esa función pública, aparte del costo existe un cierto, digamos una cierta inquietud, no diría desconfianza, pero una cierta inquietud sobre el rol del arbitraje
en la solución de conflictos. A mí me sorprendió preparando este panel que buscando en internet y dando Google superfinanciera, cláusulas abusivas o cláusulas abusivas, cláusula compromisoria, sale un cuadro, hagan el ejercicio, automáticamente un Excel en la página web de la Super que dice cláusula compromisoria, cláusula abusiva. Si ustedes lo hacen en su iPad o en el computador lo verán. Hay una visión realmente inquietante de la supervisión sobre el rol del arbitraje. Creo que no solo por costos, existe creo que la inquietud de toda la operatividad relacionada con lo que sería el arbitraje, la designación, la capacidad del cliente para participar en dicho proceso. Pero creería yo que desde el lado de la supervisión y la regulación podíamos avanzar de una manera más acelerada a creer y a confiar más en esos mecanismos. Cuando en su momento, estando en la superintendencia, hubo iniciativas de darle facultades jurisdiccionales al supervisor, en su momento me opuse a ello. ¿Por qué? No por creer que el consumidor no merece, y también las instituciones financieras, soluciones especializadas y más expeditas. Claro que las merecen. Lo preocupante es que el número de demandas sobre estos temas el año entrante en la Super no sean 3.000, sino 5.000, 6.000 y 10.000. ¿Y qué pasa con ello frente al rol misional de la superintendencia como supervisor? Es que los recursos que se tienen que sacar para llevarlos al equipo jurisdiccional de la Super son recursos de altísima calidad. Es que fungir como juez y árbitro, como lo hacemos algunos acá, es una responsabilidad de tal entidad que eso supone y debe suponer llevar de los mejores, de aquellos que hacen supervisión, a esa responsabilidad técnica. De tal manera que esa era mi inquietud en su momento. Aplaudo lo que está haciendo la Superintendencia Financiera, veo que hay confianza en ese rol jurisdiccional, pero obviamente preocupa que esa sea la única solución en un entorno de inquietud sobre el desempeño de la justicia ordinaria, y creo que sí debemos pensar, esta comunidad debe pensar constructivamente cómo llevar estos mecanismos, entre ellos el arbitraje, a esta actividad. Mil gracias, y voy a retomar un punto en donde me gustaría tal vez profundizar, porque creo que de pronto hay opiniones variadas en el panel, y es, lo mencioné hace un momento, el del arbitraje online. El arbitraje online como mecanismo expedito, rápido, mucho menos costoso, haciendo uso de las tecnologías que se han desarrollado a hoy. No sé quién quisiera iniciar por expresar la visión que tienen frente al arbitraje online como mecanismo. Pues fíjate que eso me vuelve a llevar al mismo tema que comenté. Ya hay un proyecto para manejar el arbitraje online en materia de garantías mobiliarias, buscando disminución de costos. Por supuesto, las garantías mobiliarias están diseñadas para pymes, pequeñas industrias, luego son pequeñas causas. Si no se busca disminuir los costos, se hace un mecanismo inmanejable. Yo pensaría que frente a nuestra crisis de la justicia, el sistema online en que disminuya los costos para el consumidor financiero es una de las opciones que tendría que mirarse. Una oficina virtual que resuelva casos de una manera ágil y pronta, con unos costos razonables para el consumidor financiero. Es que si no es comparar esos costos que tendrá que asumir el consumidor financiero en un arbitraje de este estilo con los costos de 10 años esperando una resolución de un conflicto. Si pongo tal vez en la balanza uno y otro, asumir los costos de un arbitraje online en este contexto puede ser una opción para descongestionar nuestra justicia y permitir resultados en términos lógicos, en plazos lógicos para el consumidor. Yo imaginemos una ley nueva, una ley 2020,
arbitraje, cualquier modalidad, para banca masiva. Bueno, ¿ustedes imaginan un campesino que recibe un crédito para sembrar maíz, tratando de satisfacer los requisitos de la demanda? Tiene que buscar al doctor del pueblo y el doctor del pueblo de pronto le cobra la mitad de lo que vale la pelea. Que lo convocan a la audiencia, que le dicen que va a ser por Skype. Dice, pues Skype, ¿qué es eso? Entonces yo pienso que el usuario no es, el usuario masivo de servicios bancarios somos todos. O sea, el promedio es el promedio del habitante colombiano. No es el que tiene una educación superior, sino la gran cantidad de usuarios no tiene educación superior, tiene educación estándar. Yo pienso que un arbitraje, así fuera gratuito, si está revestido de todas las etapas, contenidos, requisitos y digamos formalidades que tiene el arbitraje que conocemos, en realidad pienso que va a ser frustrante. A mí se me ocurre que una posibilidad sería arbitraje en conciencia, en equidad y directo, sin requisitos procesales extraordinarios, sino que transmita el quejoso o la persona que se siente víctima o que se siente dañada, le haga comprender a ese árbitro juez, le haga entender cuál es la causa y cuál es la pretensión que tiene. Y esa persona que reciba esa propuesta, otra vez investido de especiales condiciones de conocimiento y credibilidad, falle, obviamente dándole al banco o al prestador de los servicios la posibilidad de explicar su punto de vista. Pero tiene que ser algo sin costo o con un costo muy bajo y sin tanto trámite, sin tantas posibilidades de anulación, sin posibilidades de apelación, sin posibilidad del recurso extraordinario de nada, sino otra vez buscar como herramienta el arbitraje en equidad y desvestirlo de tanta ritualidad y tanta cosa. Si uno mira las cifras, la superintendencia está conociendo 188.000 quejas anuales. Sentencias acumuladas en 4 o 5 años son 3.000 por vía jurisdiccional. El sistema arroja un total de quejas de 1.200.000 quejas. Pero las quejas arrancan en los 1.000 pesos. 1.000, 2.000 pesos, o sea, la queja no supone cuantías representativas, sino a veces quien se queja y quien está enojado está en los límites del mínimo vital. Y yo creo que es la realidad, porque cuando usted tiene un problema de 5 millones con un banco o de 10, ya de pronto algo alcanza para pagarle al abogado que lleve su vocería. Pero cuando su queja, su protesta, su molestia es de la comisión por la tarjeta de crédito, que son 30.000 pesos, ¿qué abogado siquiera lo recibe en la oficina para facturarle el 10%, 3.500 pesos? De pronto el abogado saca de su bolsillo los 34.000, le dice, vaya, pague la cuota de manejo y que Dios lo bendiga. Entonces yo pienso que pensar en arbitraje podría ser una puerta, pero en equidad y quitándole la mayor cantidad de ritualidades y permitiendo que el individuo vaya sin necesidad de abogado. Si quiere llevar abogado, que lo lleve, pero que pueda ir solo y hablar como si fuera ante el jefe de la tribu para pedirle justicia. Pienso que esa sería una alternativa, obviamente pues difícil para que se acepte, pero es una posibilidad. Y tal vez en línea con que no haya tanta ritualidad y que se facilite el acceso a ese mecanismo, una de las preguntas que plantearon en este momento entre los asistentes es ¿cuáles serían las implicaciones probatorias en materia bancaria de un arbitraje online? No sé si quisieran referirse a ese punto, pero me llama la atención que yo lo veo asociado y lo veo relacionado con el comentario que acaba de hacer Darío en el sentido de que para que funcionara ese arbitraje online tal vez debería ser un arbitraje sencillo, sin muchos requerimientos probatorios, yendo un poco a la pregunta y al tema de que fuera en equidad, visto de otra manera. Yo creo que los bancos son proveedores de pruebas, porque el banco puede que sea fuerte y cruel, pero no miente. El banco no va a adornar su contabilidad
para ganarle al cliente los 25.000 pesos. El banco puede que sea estricto, puede que sea severo, pero el banco tendría las pruebas. Casi todo el banco tiene todo documentado, registrado y no va a caer en la patraña porque no lo hace. Hay muchos principios que lo impiden. Entonces yo pienso que el banco será el proveedor de la mayor cantidad de pruebas. Y el banco todo lo registra. Acuérdense que la libertad del operador no es como uno cree en la calle, que el amigo gerente le hace milagros. Eso no es cierto. El gerente es muy simpático, pero está detrás de él hay muchos manuales operativos, mucha auditoría, mucha revisoría. Entonces el banco ofrecería la mayor cantidad de pruebas, creo yo. Y asociado a la pregunta que tiene que ver con cómo sería el tema probatorio en arbitraje online, ¿alguno quisiera hacer algún comentario? Creo que aquí en el panel nos hizo falta el procesalista, aunque tú podrías darnos una mano, pero yo entendería que no cambia el esquema probatorio y que online o en vivo, pues obviamente guardando las proporciones, el manejo es el mismo. Muy bien. Y veíamos también, cuando conversábamos sobre este tema, el uso de mecanismos distintos al arbitraje, como mecanismos alternativos para solución de controversias relacionadas con el sector bancario. Dentro de los diferentes mecanismos adicionales que hay para resolver este tipo de controversias, ¿cuáles serían, tal vez, Roberto, los que en tu opinión son más eficientes? ¿Has visto tú que tengan la virtualidad de resolver adecuadamente este tipo de controversias? Yo reforzaría la idea que expresaba hace algunos minutos sobre el rol de la Defensoría. Y además lo digo con experiencia, creo que todos tenemos alguna frustración relacionada con el uso del arbitraje en controversias financieras. Veo aquí a varios abogados que en su momento fueron miembros de la lista arbitral del Centro de Arbitraje del Autorregulador del Mercado de Valores. Marco, que pretendía ser digamos un centro de arbitraje para esta industria, incluso llegó a considerar el enfoque masivo en lo que el arbitraje pudiera admitir, pero también ser un centro de arbitraje para diferencias surgidas en temas del mercado de valores que tienen un componente técnico importante. Finalmente creo que en Marco se llevaron en 5 o 6 años que duró 3 casos. Esa es la cruda realidad de lo que ocurrió con Marco. Luego migró al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Primera reflexión. Pero lo que sí se llevaba a Marco, y lo hacían varios defensores, eran conciliaciones en las que en un ambiente adecuado, especializado, se podía generar un trabajo con entidades financieras para resolver, incluso en algunos casos masivamente, conflictos entre clientes y entidades vigiladas. Creo que esa experiencia tangible muestra lo que puede hacer una defensoría en un entorno especial y en una cultura. Creo que eso es muy importante, en una cultura en las entidades vigiladas que reconozca la importancia de la defensoría. Me imagino que Darío quiere hacer un comentario frente al punto. Este es un comentario testimonial y entra en la zona del misterio, porque hace 5 años las conciliaciones, digamos, estaban en alza. Y yo llevé a través de Marco prácticamente 100 conciliaciones. Y este año 18 que acaba de pasar, conciliaciones 0. En mi caso, estuve viendo las estadísticas de transparencia y de 1.600 conciliaciones, el año pasado se hicieron 40. Entonces, no entiendo, para mí eso no tiene explicación. ¿Qué pasó con la conciliación? ¿Por qué los clientes no buscan la conciliación? Yo pensaba que los bancos, las fiduciarias son repelentes a la conciliación. No, son propensas. Van con posiciones rígidas, con posiciones muy claras
y muy bien asistidos, digamos, tienen el negocio en la cabeza y tienen el régimen legal en la cabeza. El que puede ser un poco instintivo es el solicitante de la conciliación, pero la conciliación ha sido muy bien recibida por las entidades, pero los clientes no la buscan. Entonces, no sé qué respuesta, qué explicación haya. La herramienta sigue siendo útil, pero desestimada o no sé, no entiendo qué ha pasado. Uno pensará que de pronto era un trámite vacío del que nada se sacaba. No es cierto. Las conciliaciones, yo pienso que más del 60% fueron favorables al solicitante, como las quejas. De las quejas, más del 40-50% favorecen al quejoso. Entonces, no sé, para mí la conciliación en teoría, en el tablero, funciona. En la vida real, no sé qué pasa, no funciona. Sí. Solamente para complementar ese punto voy a hacer un comentario que tal vez es poco conveniente desde el punto de vista político, porque es hablar bien de la industria bancaria y eso pues no es muy vendedor, pero tal vez las conciliaciones no le están llegando porque en muchos casos hay lo que se denomina la resolución comercial de la queja. El banco no acepta lo que está reclamando el consumidor en cuanto al argumento jurídico, pero como vale tan poco y es más el costo de entrar en una controversia, el banco toma la decisión de aceptar comercialmente el pago o la restitución de los recursos al consumidor. Y por esa vía yo creo que se le disminuyen algunas conciliaciones en el defensor del consumidor. En este tema de mecanismos alternativos de solución de controversia, nos preguntan entre los asistentes, ¿cómo ven la amigable composición como sistema de solución de conflictos? ¿Sería una solución ágil, económica, en el contexto del sector bancario? Yo creo que eso es maravilloso. Yo parto del supuesto de que, otra vez, el banco es muy organizado, muy parametrizado, pero tiene un comportamiento ético, puede que duro, puede que cruel, pero es serio, comparece a estos acontecimientos judiciales, arbitrales, lo que sea, con su verdad. Bueno, el cliente, el quejoso, el que se siente legitimado para reclamar alguna indemnización o reconocimiento, a veces no entiende muy bien el negocio en el cual está participando y se ha hecho telarañas en la cabeza y cree cosas que nadie le ofreció y cree que sus obligaciones y derechos son distintos a los que en la verdad vienen del producto. Entonces yo creo que ese mediador puede ser maravilloso, la amigable composición puede ser maravillosa y habría un punto fundamental, es que el costo, y eso no lo tendría. Eso sería el elemento básico, porque si eso tiene precio, pues es muy difícil, digamos, para quien está en condición de necesidad, pagar un honorario, así sea muy discreto, es complicado. Yo pienso que esa sería una alternativa maravillosa. Lo que no sé es si el banco estuviera dispuesto a poner, digamos, su diseño operativo en manos de un mediador o en manos de un árbitro en conciencia o en equidad que de repente tenga confusiones en su cabeza y termina distorsionando o desnaturalizando el negocio y fallando con el corazón. Y esa no será la idea, eso no puede ser. En términos de uso de estos mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿tú crees que la industria va hacia allá, Alfredo? ¿Crees que quisiera enfocarse en que esos son mecanismos adecuados en vista de todo lo que ocurre ante la jurisdicción? ¿Esos mecanismos alternativos son a donde debe enfocarse la industria, independientemente del arbitraje, porque ya discutimos qué es lo que está pasando con el arbitraje, pero los otros mecanismos de solución de controversias es hacia donde va la industria para resolver sus controversias? Bueno, aquí en el salón hay unos que de industria saben bastante más que yo, pero mi percepción sería que ni arbitraje ni los mecanismos alternativos. Y esa posición radica en que mientras tengamos un discurso institucional de este estilo y me permitan pactar una cláusula compromisoria
tan especial como esta, donde se puede pactar una cláusula compromisoria, pero debe quedar abierta la posibilidad del consumidor de acudir a la superintendencia financiera. Esa cláusula compromisoria pues no es cláusula compromisoria. Entonces, hay una aprensión de la industria, hay una aprensión del supervisor, y eso que está en el arbitraje yo creo que se extiende a los demás mecanismos alternativos. Yo pensaría que esa es mi percepción. ¿Tú tienes ahí? Creo que como en tantas actividades económicas, la banca tiene una acentuada necesidad de ser más eficaz en la solución de los conflictos. Los temas reputacionales, la manera como hoy se mide el desempeño de una institución, la forma como atiende al cliente, exigen que las instituciones financieras sean muchísimo más sensibles y eficaces y rápidas en la solución de estas controversias. Yo veo una cultura creciente en algunas entidades de ser muchísimo más proactivas en este tipo de iniciativas. Las redes sociales, la forma como un consumidor insatisfecho se vuelve viralmente una voz negativa contra una institución financiera, ponen de presente que no hay cliente pequeño y que es absolutamente necesario atender oportunamente cualquier inquietud. Creo como Alfredo que mientras esas posiciones institucionales estén pues tan arraigadas, no se podrán adoptar soluciones en temas arbitrales para esta industria. De hecho, les comento que dialogando con mis colegas y con Claudia para este panel sobre la existencia de esa disposición en la circular básica jurídica, preocupa que una cláusula compromisoria, incluso en un contrato que sea de una cuantía significativa, pues se ha desvirtuado por completo y que termine un proceso ante la superintendencia que no tiene hoy límite de cuantía para conocer de esas controversias. De tal manera que creo que hay un espacio para que la supervisión reflexione, pero en punto de inquietud sí creo que hay más conciencia en la banca como en varias industrias de que sobre esto se debe actuar. Gracias. Nos preguntan entre los asistentes, ante el hecho de que los procesos ejecutivos son muchos en el sector bancario, si sería conveniente un sistema de arbitramiento para procesos ejecutivos. Y en ese escenario, ¿cuáles serían los pros y los contras de implementar un arbitraje de cara a procesos ejecutivos? Si tuviéramos que votar por eso, yo diría que no. Eso no conviene. Ese proyecto de ley que está en el Congreso, el 224, dice, por ejemplo, que en 4 meses el árbitro tiene que proferir sentencia y tiene máximo 1 año para atender lo relacionado con avalúo, subasta, adjudicación y entrega del bien que se percibe en el Ejecutivo. Entonces, eso me parece maravilloso en el sentido de que en el diseño de la ley pues va a ser muy rápido, muy expedito. Pero ¿cómo vendría esa cláusula al contrato? No vendría negociada tú a tú, sino a través de los mecanismos generales de modificación de los contratos tipo, el banco lo puede imponer. Es que es muy interesante eso, los bancos, y eso porque es necesario que así sea, los bancos pueden modificar sus contratos sin negociar con cada individuo, sino ellos, por ejemplo, el contrato de apertura de crédito, modifican la cláusula 80, publican en su web, dice a partir de tal día las cosas son así, o publica su tarifa, a partir de tal día va a ser así. El tarjetaviente no entra a discutir nada, es más, pasados los 30 días quedó vinculado con esa nueva regla.
Si esa costa, este proyecto sale adelante, todos los contratos quedarían con esa cláusula. ¿Quién la aplicaría? El acreedor. O sea, sería un peso más que desequilibra la balanza en contra del consumidor, porque es un proceso muy expedito en el cual se minimizan muchas de las garantías que vienen en el proceso ordinario. Entonces, pienso que eso no favorecería, me parece que al consumidor no le favorecería. Ayudaría hacia el recaudo de cartera, eso sí. Al margen de si favorece al acreedor o al deudor, pienso que el proyecto de ley tiene como bastantes problemas técnicos. No sé, yo revisé el proyecto y no me quedó claro. En una parte del proyecto se señala que, pues, qué es lo más importante en una ejecución, las medidas cautelares. Y en una parte del proyecto se señala que las medidas cautelares van a la justicia ordinaria. Pero en otra parte del proyecto se habla del árbitro de medidas cautelares. No me queda claro qué es lo que busca el proyecto en esa materia y cómo lo quiere manejar. Pero en el mismo proyecto que uno pensaría que está diseñado para ayudar a la banca, ayudar a los acreedores, principalmente en la ejecución de sus derechos, uno encuentra artículos en que como que dan a entender que les preocupa que el acreedor desarrolle esto. Hay un artículo muy simpático en el proyecto que habla, el 51, habla de la prohibición a la banca y entidades financieras para crear instituciones que puedan ejecutar mediante el pacto ejecutivo. Yo lo leí 3 veces y no pude entender qué es lo que quieren decir, pero entendería que los bancos no pueden asociarse para crear centros de conciliación a través de los cuales se desarrolle este asunto, y es una prohibición a la banca, sí, que es algo como particular e interesante. Pues en la audiencia nos hacen esta pregunta, dice, ¿sería correcto decir que la misma Constitución limita al arbitraje en temas bancarios e industria? No creo que sea digamos, una restricción de fuente constitucional. Sí hay unos temas en la Ley de Protección al Consumidor que la Superintendencia, a través de la circular básica jurídica, ha llevado a un extremo que no era el original, a mi juicio, el original entendimiento sobre el rol del arbitraje en la actividad financiera. Y además de ese comentario, solo agregaría, Claudia, el reto que tiene, digamos, esta audiencia y estos equipos de ver cómo vamos a recibir el nuevo derecho, el derecho de los contratos inteligentes, el derecho del contrato inteligente que se autoejecuta, que es obviamente un instrumento que tiene una vocación de protección del acreedor bastante interesante y que lleva la controversia no a la ejecución, sino a otro tipo de aspectos operativos, tecnológicos, los supuestos que daban lugar a que el contrato se autoejecutara. ¿Está preparada nuestra jurisdicción ordinaria para resolver esto? Si no lo hemos podido asumir con operaciones relativamente básicas de la contratación financiera, ¿cómo vamos a hacer con los retos que demanda una nueva estructura muchísimo más compleja e inteligente de contratación financiera? Muy bien, gracias. Creo que con esto ya damos por terminado nuestro panel. Le agradezco enormemente a nuestros panelistas por ilustrarnos también en estos temas. Muchas gracias.